Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cinema Jam, un podcast en el que dos amigos cinéfilos nos dedicamos a conversar sobre diferentes películas de género y discutimos y rankeamos cuáles son los favoritas. Este mes lo tenemos dedicado a June of the Dead, en el cual ya hemos hablado de 4 películas de zombies este mes. Entonces hoy tenemos una quinta que es la con la que terminamos el ciclo de junio, que se llama 28 Years Later. Queremos recordar a todos nuestros oyentes, por favor, que se suscriban y que compartan el podcast. Al final esa es la forma en la que la gente puede compartir. Y tenemos una serie especial el próximo mes muy interesante sobre ciencia ficción y noir en ciencia ficción y que creemos que les va a gustar mucho. Entonces, bueno, como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Me acompaña desde Montreal, Canadá. Pablo Vélez, saludos a todos. Pablo, yo creo que definitivamente tenemos que preparar nuestro kit de supervivencia porque según aquí hace poco mencionaron, o sea, que el kit sirve para todo, sirve para huracanes, para tornados, para fuegos y también para zombies. Entonces hay que seguir las instrucciones. Texas siempre está más adelantado que el resto del mundo. O sea que si es posible para todo, incluido apocalipsis zombies, está muy bien. Y definitivamente nos toca aprender a, ¿qué fue lo que? Flechas y hachas. Efectivamente, es algo que no tenía como en catálogo de supervivencia. Aprender a usar un arco y una flecha no lo tenía en mi lista, pero ya está incluido. Definitivamente nos toca estar preparados para todo. Bueno, como ya habíamos mencionado, en el episodio de hoy estamos hablando de 28 Years Later. Antes habíamos hablado de 28 Days Later, la película de Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Habíamos hablado de 28 Weeks Later, que es la de Juan Carlos Fresnadillo. Hablamos también de Serpent and the Rainbow de Wes Craven, una película un poco distinta, pues, porque realmente lo que tienen en común estas películas, para ser honestos, es que no son de zombies. Realmente el tema, de pronto el término de dead no es que aplica mucho porque es más como el misconception, porque esos son infectados realmente. O en el caso de las dos últimas películas que hablamos, que fue Serpent and the Rainbow y White Zombie, es el mito del zombie en la cultura haitiana. Entonces fue una conversación muy interesante porque era volver como, ok, ¿cuál es el origen de todo este mito y de dónde la gente se inventó este tema de los muertos vivientes? Entonces en esas dos películas tuvimos una discusión muy interesante. Voy a empezar con hablar de la sinopsis para ya luego hacemos una pequeña presentación del trailer y arrancamos con la película. Entonces, la sinopsis de IMDb dice: un grupo de supervivientes del virus de la rabia vive en una pequeña isla de Escocia. Cuando uno del grupo se retira de la isla en una misión para la tierra principal, pues para el mainland, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes. There were so many dead. Infected and non-infected alike. Bueno, Pablo, siempre arrancamos con la pregunta clave. ¿Cómo te pareció 28 Years Later? Como creo que estábamos hablando un poquitico ahora, antes de arrancar a grabar, lo más bacano fue verme la película en cine, porque esa película acabó de salir pues ahora y la experiencia de ver una película de estas en cine es muy distinta a verla pues en la casa, en el sofá, por la noche, con un volumen bajito para no despertar a la gente. Eh, la verdad es que muy interesante la película, es una película buena, me parece que es un regreso en muy buena forma para Danny Boyle como director, para Alex Garland como el guionista. Tengo varias cosas que me gustaría pues como que empezáramos como a ahondar en la película Sebas, pero en general es una película que vale la pena verla y verla sobre todo en cine. Creo que es una experiencia muy diferente a como es esta película, probablemente vista cuando salga, no sé, en Prime, en Netflix, cuando la pongan pues en una plataforma de streaming. Es muy diferente.
Completamente de acuerdo. En especial, pues que sí, ¿no? El hecho de poderse concentrar 2 horas en cine y poder disfrutar todo lo que está pasando es muy interesante. Y tienes razón, yo creo que se parece más a esas películas iniciales de Danny Boyle, que eran más experimentales, más frenéticas que mucho de lo último que ha hecho, pues, y la verdad me gustó mucho por eso. Pero también tengo que decirlo, creo que en las primeras dos películas de la serie había un elemento clave que en esta nunca lo sentí. Y no sé, Ujú. pues, si tú estás de acuerdo en eso, que es el caos. En esta, solo en esos primeros 10 minuticos, que es como un intento de copia de realmente lo que pasó en la segunda película, pues es como lo que más me recuerda. Sí, Eh, pero no sentí el caos, la pandemonia que ocurre en las otras películas cuando no sé, no, en este nunca lo sentí, y eso me dejó un poquitico triste al final, pero igual me pareció pues una buena película, pues no voy a negar que. es interesante, ya, es un muy buen punto. Todas las películas que hemos visto hasta ahora de la franquicia de 28 Days, 28 Weeks y ahora 28 Years, todas tienen que empezar de una forma que es muy impactante. Todas empiezan como con un Big Bang, como ¡pum! Pero si yo pusiera como de pronto en orden de importancia ese impacto, la primera película sigue ganando porque tiene como ese beneficio de ser la primera, ¿sí o no? Y es por el concepto de Cillian Murphy que se despierta en el hospital completamente solo, luego la escena en la cual entra a una iglesia, dice hello y se despiertan un montón de zombies en la oscuridad. Eso no le gana nada, o sea, eso está por encima del bien y el mal, es perfecto. La de Fresnadillo, la del español, la segunda, está muy bien. Aunque vos me decís, Sebas, que esa secuencia la dirigió Danny Boyle, ¿cierto? Algunas de las, En la sí, segunda. creo que se supone que la primera parte y la parte del subterráneo, pero pues son Exacto. como mitos urbanos también, entonces uno no sabe con certeza. Igual está muy bien porque en esa secuencia inicial nos muestra mucho del personaje que es importante, que es como referente en el resto de la película, que es el personaje de... No, ¿qué pasó? no, es el que es de la segunda película, el que ponen en el último, el Jimmy. Ni siquiera es el de la isla, güey. Yo decía, Exacto, exacto, no, es que para allá iba, porque es el actor de después de Carlyle, Robert Carlyle, que en la segunda es parte del inicio de la película, como esa intro, y entonces vos sabes mucho del personaje de él, como lo sabes todo con esa introducción, que, bueno, que quiere a la esposa, que están refugiando, y que eventualmente es un cobarde y la abandona, que es ¿sí o un no? O cobarde, sí. sea, y queda como esa tragedia por debajo. Pero ahora, en la tercera, como ya lo has dicho, Sebas, es de famoso Jimmy, solamente vuelve a aparecer en los últimos 5 o 5 o 3 10 minutos de la minutos. película. Exacto. Que parece un comercial de Coca-Cola para una nueva para otra película. Yo como que, Ahora vamos a hablar de esa parte, porque quiero ser bastante justo para la película y con los oyentes que no la han visto para que la consideren. La película, en mi opinión, Sebas, es muy buena en un 60-70%. Es muy buena. Y es muy buena, sobre todo en la secuencia en la cual llegan al mainland. Cuando el papá está caminando con el hijo, entrando a la tierra firme, esa secuencia en la cual hay como un montaje, como una edición experimental. No sé si te diste cuenta. sí, extraña, sí. Pero chévere, Es pues. muy extraño, es extremadamente, creo que ha sido de las cosas más interesantes que he visto en el cine en mucho tiempo. Sí, Es tiene como unos. Sí, exacto. Hace mucho tiempo no veía una película con ese tipo de. Que cortan escenas que no están directamente relacionadas con lo que está pasando, sino que son exacto. como que intúen a lo que va a pasar o cosas que pasaron en el pasado. Entonces, tiene muchas partes en las que corta. Y es un experimento interesante, por eso decimos, es una vuelta de Danny Boyle a esa fase experimental de él de cuando empezó su carrera. Pero, o sea, hagamos una pequeña pausa para nuestros oyentes, los que están siguiendo nuestro podcast, que nos han visto la película.
intentemos no ser muy spoiler, Spoilers. muy spoilers de la película, pero digamos que para darles un poco como el concepto. Estamos hablando nuevamente de la franquicia de 28 Days, ahora son 28 Years. Estamos hablando nuevamente de Inglaterra en cuarentena. En este caso es una isla en Escocia que se conecta con la tierra firme por una especie como de canal, tal vez, o no sé, como una, Es como, como como una, un camino, pues sí, sí, es como un camino, pero que en la marea baja y en la marea alta, en la marea exacto, alta se cubre, entonces por eso viven protegidos, porque exacto, mucha parte del día realmente está completamente desconectado de la tierra firme. exacto. Y digamos que, bueno, antes de que conozcamos, porque la película realmente empieza como tal, describiéndonos un poco como la vida, lo que está pasando en esta isla de Escocia, quién es quién, nos introducen la familia del protagonista, que se llama Spike, y su papá y su mamá que está enferma. Sí, que son Jodie Comer, que es una excelente actriz, pues a mí me encanta todo lo que hace ella. Y bueno, Aaron Taylor Johnson, no es que me guste mucho, pero bueno, lo último que vi de él fue Raven the Hunter y qué desastre de película. Pero bueno, en fin, digamos que la película lo hace muy bien como mostrándonos cómo es ese setup, cómo es la vida en la isla, cómo son los ritos, la forma de ser, porque al estar ellos alejados del mainland, de la tierra firme, donde están todos los infectados, solamente pueden ir en ciertas ocasiones y es como parte como un rito, como de un pasaje de la niñez a la adultez. El ir a la tierra firme a buscar provisiones o buscar cosas para ayudar al pueblo, a la ciudad pues que está en la isla. ¿Qué es lo que está haciendo Spike con su papá cuando van a la isla? Porque ya cumplió 12 años y el papá cree que ya está listo y se lo lleva con él. Y bueno, digamos que todo ese build-up hasta que llegan caminando hasta la isla, para mí ¿sabes? Fue lo más interesante que he visto en el cine en mucho tiempo recientemente. Es decir, cuando están caminando en ese camino que cuando sube la marea se vuelve mar y cuando baja la marea se puede caminar. No sé si te das cuenta que de fondo hay como alguien que está hablando, que no tiene nada que ver con la película. Y leí que es un poema, Bueno, que es algo que es como algo resultado que tiene como un ritmo bastante chocante. O sea, cuando vos estás en el cine viendo eso, sentís como una tensión permanente. Aparentemente es un poema inglés que por el ritmo de la forma como lo narra la persona, que es como de principios del siglo XX, 1900 algo, lo ven como una forma de perturbación psicológica. mm, Este sonido, la cadencia que tiene, y lo utiliza Danny Boyle súper bien editado en esta película, porque a medida que van caminando, el papá le está explicando al niño qué es lo que tiene que hacer para poder sobrevivir cuando vayan a llegar a tierra firme. Y cada vez que él habla, hay como una respuesta, como una letanía de este poema. Y es excelente. Eso solo, o sea, para mí fue magnífico y extraordinario, pero todo eso pasa realmente en la primera hora, media hora de la película. y ahora que mencionas cuando están caminando en ese camino, pues que están en la marea baja, lo mezcla también con imágenes de películas viejas, de De arqueros invasiones. y de invasores Entonces es interesante porque muestran también cómo es entrenamiento y muestran el entrenamiento de los niños, ¿no? Cómo a los niños les entrenan para que sí, sepan desde pequeños a disparar el arco y la flecha, pues que mencionamos ahora también. Entonces es muy interesante. A mí esa primera parte también me pareció que fue como lo más interesante. Incluso pues, porque la película tiene dos partes, pues cierto, básicamente es Spike con el papá, que es el niño, el protagonista, Alfie Williams, y Ujú. Spike con la mamá luego, ¿cierto? O sea, esa es la película, esta idea de eso, Spike con el papá visitando la Tierra, la piedra principal, y luego Spike con la mamá visitando la Tierra. Ya, eso es lo único que pasa en la película. Yo diría tres partes, Sebas. Las dos que vos decís, y luego Spike con la mamá y con Ralph Fiennes, que es Ah, bueno, otro sí, pues, momento un poco pero diferente. sí, pues ese es o sea, ese es el tradicional tercer acto, pues, ¿cierto?
la película claramente está, pues el conflicto ocurre Sí, en la mitad, pues durante, digamos así, Pike cambia de padres, pues digámoslo así. sí, O sea, sí, pues es como medio obvio el tema, pues. Pero sí, porque al final la película, si vamos al fondo, es, no es de infectados, no es del caos, por lo que mencionaba, pues le faltaba ese elemento de caos. Es un drama sí, familiar, es sí. simplemente un drama familiar. Es un niño que está volviéndose un adulto, que se siente traicionado por el papá porque le hace algo a la mamá, etcétera, y no sabe cómo curar a la mamá tiene una enfermedad. mm, Y eso, Sebas, es lo que de pronto no me gustó tanto. Y lo estuve pensando mucho. La película, Sebas, la primera parte es perfecta, o sea, a vos te envuelve completamente. La segunda parte, cuando el niño está ya en tierra firme con la mamá, tiene sus buenos momentos, tiene momentos interesantes, pero se empieza pues como a ralentizar, como a detener. Ya con Ralph Fiennes y todo el tema del Memento Mori y la muerte de la mamá, perdón, aquí hay Muy un spoiler. spoiler alert. Disculpen todos. La verdad es que, no sé, es un drama que me parece que no era necesario en la película. Había tanto para hablar del tema de los infectados, tanta riqueza. Eso es muy, muy típico, Sebas, de Danny Boyle, que intenta Sí, mezclar y lo mismo lo hizo en la primera, en 28 Days Later. Intentó mezclar como algo adicional en una historia que era de infectados, de zombies, y no funcionó muy bien. sí, el drama de familiar es realmente como lo que intentan inyectarle a las tres películas. En la primera es Cillian Murphy y la otra muchacha pues como reencontrando una nueva familia pues y obviamente el papá y la niña. Uno puede hacer su familia donde quiera, pues, ¿cierto? Y en la segunda pues obviamente es la familia pues de Robert Carlyle que se reúne con él después de tantos años y que a la final termina de destruir a Inglaterra. Entonces, sí, yo entiendo en cierto modo que, o sea, quieren como conservar ese elemento de la familia, pero uno a veces entiende, pues quieren como que ese elemento que la gente conecte, pues, ¿cierto? Al final lo vuelven historias de familias en situaciones de crisis, pues, que en este caso, pues, obviamente son los infectados, pues. Pero sí, yo también era como que después de que me la vi, dije, bueno, listo, la película es buena. La parte esta de la segunda parte, pues, o en el momento en que cambia, pues, Spike, digámoslo así, de su admiración por Jamie, que Aaron Taylor El papá. Johnson, sí, el papá, pues, Spike admira al papá y lo idolatriza y toda la vaina, pues, y es su héroe, digámoslo así, y tiene unas escenas de acción bastante interesantes en esa parte. Y ya luego cambia de idolatrizar a él a proteger a la mamá, pues que es Jodie Comer, que es Isla, o Isla, pues en inglés. Y bueno, pasan cosas muy interesantes. Y creo que lo que menos digamos de la segunda parte, mejor, pues cierto, pues ya dijiste algo de lo que pasaba ahí. Pero básicamente el Spy quiere llevar a la mamá al único doctor que sabe que todavía era doctor antes. Y vale la pena aclarar, o sea, solo Inglaterra es la que está. Ahí hubo una cosa interesante que Danny Boyle y Alex Garland decidieron hacer, que es básicamente lo que pasa al final de 28 Weeks Later. Lo, lo, de una vez lo tachan aquí, esto solo pasa en Inglaterra. En Europa lograron, pues en Europa continental lograron contener la epidemia y solamente dejaron que pasara, digamos así, en Inglaterra y tienen barcos Que pues que patrullan, que están hacen como la patrullas, cuarentena. sí, para asegurarse que nadie salga de la isla y si incluso pues se encuentran con un soldado, pues unos soldados, perdón, que tienen un accidente, se chocan en la isla y no, pues, no tienen forma de salir, pues, o sea, nadie los va a rescatar ni nadie los va a sacar de la isla, pues, porque es una cuarentena total. Entonces, el aislamiento social completo de ellos es interesante y es como lo único que tiene de humor la película, creo que es eso, pues, como la interacción de Spike con el soldado, El básicamente. soldado.
Es como lo único de humor que tiene la película, pues, porque el resto es muy seria, muy oscura y muy dramática. Sí, pero nuevamente, o sea, me parece que la parte del drama está muy llevada por el tema de la familia Ujú. y por la introducción de la enfermedad de la mamá, la introducción de supuestamente la infidelidad del papá, Spoiler, no sé, spoiler. sí, más spoilers. Es decir, me parece que Danny Boyle como que todavía siente como una necesidad de meter más elementos en su historia de zombies porque él cree que son necesarios para poder llevar la película a buen término. Y no me parece que sea necesario. Y quiero volverse a la segunda película que vimos en ese ciclo, la de 28 Weeks Later, la de Fresnadillo, el español. Ahí hubo un tema de familia. Obviamente, Robert Carlyle abandonó a la esposa, luego reaparece cuando están los hijos para él reconstruyendo Inglaterra, pero no se pega de eso. Es decir, aparece la esposa y muy rápidamente la esposa muere. Y ya, y se acaba, y se olvida la película. Un vehículo de acción, de suspenso, de tensión, de principio a fin, hasta que llega pues a la conclusión de la película. Y él dijo, no, o sea, para mí el tema de la familia simplemente es como un punto de partida para poder entregar una película que es muy entretenida. Eso me pareció que fue muy efectivo en la secuela de 28 Weeks Later. Y ahí se nota mucho la diferencia con Danny Boyle. Danny Boyle le queda como un aspecto mucho más humano, dramático, y creo que aquí tiene que ver mucho Alex Garland. Y estoy pensando mucho en las películas que he visto a Alex Garland dirigir. En Men, por ejemplo, la de los hombres. No sé si la has visto, Men. No, nunca la primera. Esa es una de las que me La falta de ver. Mercedes, la de Mercedes, porque es una película en la cual él mete una cantidad como de elementos adicionales a una historia que de por sí debería ser como creepy de un pueblo pequeño en Inglaterra donde todo el mundo se parece y, y no sé, y es por eso, porque como que él siente que hay una sociedad de crearle como inyectarle como componentes dramáticos, un poco como de telenovela, la verdad, en mi opinión, a sus películas para hacerlas un poco más robustas y se ve mucho en esta, en 28 Years Later. Yo probablemente creo que es más la influencia de Alex Garland que la de Danny Boyle, para ser honesto. Ujú. Pero igual, pues, es un equipo, pues, que lleva trabajando muchos años, pues, bueno, aunque creo que creo que ahora que lo pienso bueno, desde Sunshine no habían vuelto a trabajar juntos. Entonces, es interesante, pues, yo entiendo, pues, está bien, o sea, a veces la gente tiene que conectar con algo y toda la vaina. Eh, y como un drama, o sea, The Road es una película excelente, pues, ¿cierto? Y esa es la final, el principio de esta película. Pero The Road, qué bueno que te visto esa película aquí como ejemplo, de verdad, me encanta. Esa es la película para mí más sombría que he visto en mucho tiempo. Está en mi top 5 de películas completamente sombrías. Si alguien se la quiere ver, y eso es un spoiler para que la quiera ver, se van a deprimir. Sí, No es una pero película que tenga ningún tipo de final, nada positivo. no, Eh, sí, me refiero más como al principio de Road, pues, como ese concepto de el papá de y el niño, padre, pues, de hijo, sí. que le está enseñando cómo sobrevivir y demás. Exacto. Pero mira que esa Pues película también se puedo basa. hablar de God of War, pues, la última serie de videojuegos de God of War, es lo mismo también. Van en un road trip y él le está enseñando a sobrevivir, pues, pero dale, continúa. No, pero mi punto ¿sabes? Es que, por ejemplo, en The Road, lo que se está haciendo es como una descripción del ambiente. Es decir, lo que tienen que hacer, cómo tienen que sobrevivir, quiénes son los malos. Y solamente son esos, son ellos, Viggo Mortensen y el niño, ¿sí o no? En este caso, es como que le están dando como una motivación a lo que ellos están haciendo. Es decir, no es una descripción del ambiente, porque muy rápidamente se pierde la atención de los infectados a la enfermedad de la mamá y que tenemos que buscar al doctor y de que la solución está con el doctor y es como que todo lo demás se ve como periférico. Por ejemplo, Sebas, de la introducción del alfa, del infectado alfa que en la película
spoiler alert, es una especie como de infectado que ha evolucionado y que se ha vuelto como dominante, ¿cierto? Y es como, yo creo que en algún punto dicen, el virus le generó más testosterona, entonces se infló, pues básicamente Exacto, parece sale como más grande, más, sí. parece como un cavernícola. Si vos ves la película, no sé, vos pensás, no, o sea, es un cavernícola porque se ve como mucho más grande y con el pelo así, pues como largo y como todo, sí, hombre de las rocas, cavernícola. Pero lo introduce simplemente para, bueno, pues, como, pues para poder desarrollar las diferentes escenas, pero hay una cantidad como de cosas de eso, de cómo fue esa evolución, de cuáles son las dinámicas de la sociedad de los infectados, porque se ven cosas muy interesantes en esta película. Por ejemplo, hay una mujer embarazada, infectada, y no quiero seguir con mi spoiler alert, so me tienes que parar y decir, Pablo, no sigas hablando. No, ya Que sí, yo creo que ya dimos spoiler alert, ya podemos hablar un poquitico de eso, de esa parte, pues. Sí. a mí me encantaron esas partes, o sea, me fascinaron, porque me recordaron mucho a George Romero en su mejor época, en Day of the Dead, por ejemplo, que es completamente como esa parte como de crítica social que utiliza a los infectados como una forma de poner una comparación con lo que es la sociedad normal y darle como una vuelta, ¿sí me entendés? Como verlo desde otra perspectiva y mostrar que los infectados pueden reaccionar, pueden tener sentimientos, pueden sentir, les puede doler, pueden aprender, pueden no aprender. En esta película se veían como chispazos, pero se perdían porque el enfoque era el bendito niño este consumado, ¿sí me entendés? Como que yo decía, no, no, un segundo, quiero saber más del macho alfa, ¿de dónde viene? ¿Dónde estaba? ¿Por qué evolucionó? ¿Y quiénes son los que están alrededor? ¿Y qué lo motiva? Y de eso no hablo nada, no es. Y no solo introducen al alfa, pues, al macho alfa, que pues, dan a entender que son solo hombres, y la mujer pues embarazada que mencionas ahora, sino también los rastreros, pues, que son como come gusanos y toda la vaina. O sea, sí, hay, dan a entender como un ecosistema Como unas de clases, los zombies. Ajá, exacto. Y bueno, y es claro pues que por ejemplo ellos como humanos solos solo pueden matar a los que corren y a los que es creatures creo que llaman o crawlers, no me acuerdo cómo los llaman, pero no pueden matar al alfa solamente porque el alfa pues prácticamente es indestructible pues a menos de que usen un, un arma más poderosa. Entonces, y también pues aunque bueno, aunque en el cine se veía un poquitico falso la escena, por ejemplo, de los ciervos corriendo, pues que, oh, qué cosa tan bonita, y no va a negar que se veía un poquitico computer made. ¿qué más? Sí es verdad que hicieron la película con iPhones. Es verdad esa trivia. Dicen que sí, dicen que usó muchos iPhone 15, pero en unos rigs distintos, porque creo que la idea era filmar al mismo tiempo varios, o sea, como con ángulos raros, no sé, la verdad, pues de más parecido como lo que decían con la Matrix, de que una toma así rápida de como en cámara lenta o algo así, o sea, sí, pues hay que mirar el making of cuando salga, yo tengo muchas ganas de verlo, pero sí, supuestamente lo hicieron con iPhone 15. Wow. Sí, no, eso también, eso es hace algo de lo que, porque hablábamos de que la primera lo hicieron con mini DV, pues que es un formato de video original, pues muy viejo, la de 28 Days Later. Entonces, bueno, pues por lo menos vuelve a hacer sus experimentos en esta. Eso hay que unárselo, o sea, hay que unárselo a Damien Boyle, que no le da miedo experimentar con nuevas herramientas y hacer una edición así bastante experimental, que es lo más bacano de esta película, la verdad. Es su edición, es la forma como, sobre todo la primera parte. Si estamos hablando de las tres partes, yo me quedo con la primera parte, Sebas. Todo el tiempo Sí, el niño con el papá. Hay algunas cositas interesantes cuando el niño está con la mamá, pero el niño con el papá, toda la entrada al mainland, o sea, de verdad, me fascinó, me fascinó, me fascinó.
me la quiero volver a ver, me la quiero ver solamente por esos primeros 30 minutos. Es que aún en la parte con la mamá tienen que introducir el soldado, o sea, para poderlo volver interesante. No, no. Sí, porque es que si no, es simplemente una historia de un niño con su mamá enferma y listo, está bien, Ujú. es dramático y demás, pero es una historia que no tiene realmente nada que ver con los infectados. Y dan a entender mucho de que la mamá también es muy capaz cuando está pues cuando está Mm, lúcida, cuando es, pero como que se queda corto, qué pesar. O sea, y ella, pues, Jodie Comer es excelente actriz, pues, o sea, es una excelente actriz, pero, y puede hacer de alguien miedoso muy bien. Ella es la de sí, Killing Eve, la de la serie Killing Eve. Y no sé si esa serie no sé si la has visto, no lo he es visto. excelente. La vieja es una psicópata, o sea, es una literal psicópata que asesina a la gente es casi como un Aníbal Lecter femenino, pues, en esa película. Qué interesante. Fíjate, hablemos de una cosa ahora en sobre todo nuestro podcast. Para mí es muy importante y quiero entender cómo lo entiendes vos, el bendito final de esta película. Honestamente, es un comercial para la siguiente película que sale en enero del 2026. O sea, yo no lo veo, no lo veo de otra forma, pues. Tiene que ser cierto. Me molestó mucho porque al A mí principio también. yo no... Porque el papá se llama Jamie. El niño que se escapa de del primer inicio, de los primeros 10 minutos, primer ataque, se llama Jimmy. Entonces, bueno, ok, no me parece nada, pero ok, listo, supongamos que es ese. Pues yo dije, listo, ese es Jamie, ok, ya no se llama Jimmy, sino Jamie. Cuando no, al final, en los últimos 5 minutos, Spike haciendo las cosas que los niños, que los adolescentes, honestamente, ser adolescentes, hace se escapa de la isla, vuelve, pues deja como un mensaje y otra sorpresa, pues que no voy a decir en el spoiler. Y entonces vuelve, que se necesita encontrarse, entonces volverá en el futuro. Pero el tema de la isla es que la isla los permite salir. No es que realmente sea una comunidad así cerrada, pues como, no sé, The Village o algo así, sino que es una comunidad pues que los permite salir y si quieren volver, pueden volver, pero tengan presente pues de que nadie los va a buscar ni nadie va a salir. Por eso incluso cuando Spike se vuela con la mamá, nadie lo sale a buscar, pues Jamie no lo dejan salir básicamente, o sea, la gente sabe que cuando se van por su cuenta y nada. Y al final aparece el Jimmy verdadero para pues, la siguiente película en esta nueva trilogía pues que llaman de 28 Years Later, que se llama... Sí, mientras lo buscas rápidamente. Jimmy es un niño al principio de la película que está con otros niños viendo Teletubbies cuando los infectados atacan la casa donde está con sus papás. Y esto pasa en el mismo momento como de historia, como de tiempo, que el principio de la epidemia de la rabia. Es decir, estamos hablando de la película de 28 Days Later. Y todos pensamos, Sebas también, yo también, que este personaje de Jimmy iba a ser importante y que potencialmente era el papá de Spike, que se llamaba Jamie. A mí también me quedó la duda, pero no lo fue. Ahora, Sebas, qué pena, seguimos diciendo. No, tranquilo. Al mismo tiempo que filmaron 28 Years Later, filmaron 28 Years Later The Bone Temple, que es dirigida por Nia Da Costa, que es una directora, una mujer directora muy buena. La verdad, yo creo que las películas que he visto de ella son chéveres. Eh, y bueno, pues realmente ese Jimmy hacen como el teaser de lo que es The Bone Temple, pues la verdad no tenemos ni idea de qué es lo que va a hacer, pues solo sabemos que va a ser con el mismo Spike, Alfie Williams y Ralph Fiennes, y bueno, y Jimmy, que en esta ocasión representado por Robert Rhodes, y que sale al 5 minutos, pues, vestido, con bling bling, con
trajes coloridos con otros pelados, matan los infectados de una forma muy colorida, Estilo, no se me ocurre otra forma de estilo, decirlo. estilo como superhéroes, Power Rangers dando vueltas por el aire. Ridículo, la verdad, tengo que decir que me pareció horrible esa parte. Pues, o sea, lo único que puedo yo aportar aquí en esta conversación es que leí por ahí es que hay una conexión con un momento en la película en el cual al principio estaba Spike, aunque cuando el papá lo despertó para que se fuera al mainline, que él se quería llevar como una figurita, como un juguete en la Un mochila. Power Ranger. Ujú. Exacto, que era un Power Ranger. Y, y la banda de Jimmy al final estaban vestidos como Power Rangers, con colores azul, rojo, verde, amarillo, pues como supuestamente los Power Rangers, y hacían los movimientos, la forma de atacar de los Power Rangers, que son pues como acrobacias y demás. Pero, en fin, es un Yo la verdad, final que a uno lo deja como que, ¿pero por qué? yo la verdad pensé que eran los colores de los Teletubbies. O en los Teletubbies No también. lo asocié en ese momento con los Power Rangers. Ahora que uno decís también, pueden ser los Teletubbies. O sea, y es igualmente desconcertante, es igualmente molesto, porque la película, aunque bajó mucho en su tercera parte, estaba bien, se estaba concluyendo más o menos bien, y aparecen esto, y eso como que maldecido. Sí, Porque, era más interesante donde iba cuando Spike estaba solo en el mundo y pensé que, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con The Bone Temple en enero del 2026. Sí, también se supone que va a haber una tercera parte, pues dependiendo de qué tal es el éxito de taquilla de esta y de la siguiente parte. Ya ujú, confirmarían de pronto la tercera parte, también es escrita por Alex Garland, probablemente dirigida también por Danny Boyle. Como mencioné, pues la segunda, la de Bone Temple, es dirigida por Nia Da Costa, pero también es escrita por Alex Garland, o sea, él escribió la trilogía y se supone que Cillian Murphy volvería para la tercera parte, pues están como diciendo que tentativamente el personaje volvería, pues el original de 28 Days Later volvería para esa pues, trilogía, pero pues vamos a ver qué pasa. Todavía ya, no, una cosa importante, puedo insertar acá otro spoiler alert. no hay problema, claro. La foto que tenemos aquí detrás, yo creo que la escogiste porque el mito urbano, que ese era Cillian Murphy de la primera, Parecido, sí. pero no es. No, no, no. No es. Hasta ahí paro, no más. Incluso, pues, en el trailer es muy visible en el trailer, pero en la final, en la película, es un Mm, mm, segundo, pues, pasa un es un minuto ahí, segundo. pues. Incluso es más impresionante en el trailer, porque en el trailer sí sale como de la nada y toda la vaina. En cambio, en la película era simplemente como que ya estaba encima de ellos, pero no. En el trailer se para así despaciecito y como que, bueno, lástima. No, tienen que editar partes. Bueno, yo creo que ya podemos hacer nuestro ranking. Yo creo que hemos hablado pues de la película, igual la recomiendo, pues yo, o sea, igual digamos lo que normalmente decimos. Yo sí la recomiendo, la volvería a ver Sí, y se la recomendaría a otras personas, pues. Eh, completamente de acuerdo. Sí, eso sí. no voy a negar, me faltó el caos. O sea, yo creo que 28 Days Later normalmente lo asocio mucho más a ese caos, de esa persecución. En esta hay unas pequeñas persecuciones, pero no son tan grandes, pues. Sí, Bueno, ¿cómo no, la rankearíamos? estoy de acuerdo con Adri, y de pronto, bueno, haciendo como un recorderis de las películas que hemos visto hasta ahora. Vimos 28 Days Later, nos vimos 28 Weeks Later, nos vimos Serpent on the Rainbow, White Zombie y ahora esta. Y estamos haciendo un homenaje al tema de los zombies muertos vivientes con June of the Death. Entonces, de pronto sería como cuál de las películas es más representativa del concepto de, de muertos vivientes, de zombies, y cuál es la película que pues, como que lo desarrolla más como su historia, que nos parece pues, como más fuerte. Obviamente, 28 Days Later es como la película más seminal que trajo el concepto de zombie, que lo modernizó, básicamente. Que los puso rápidos, que los puso pues como con una edición interesante, experimental de Night Boy, entonces del 2002. A mí me sigue gustando más, Sebas, 28 Weeks Later, más que 28 Days Later. La sigo poniendo de la franquicia, me parece que sigue estando más arriba.
Me parece más interesante. Y esta que vimos ahora, la pongo por debajo de 28 Days Later. Mi opinión es, de la franquicia, sigue estando 28 Days Later primero, 28 Weeks Later primero, luego 28 Days Later segundo, 28 Years tercero. Y estoy hablando de la franquicia, todavía no estoy hablando de las otras dos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo sí prefiero 28 Days Later porque pues me parece más seminal y la verdad me gusta que es más contenida también. No voy a negar que me gusta más, pero estoy de acuerdo, pues está bien, no tengo problema de que sea por encima de 28 Weeks Later. Perdón, que 28 Weeks Later esté por encima. Pues igual vamos a hacer el poll pues también en redes sociales a ver qué dice la gente, pero por lo menos personalmente me iría con 28 Days Later. Y sí pondría la de 28 Years Later por debajo de las tres, de las otras dos, pues no Sí, lo va a negar. sí, Pues, cierto. Es como que arrancó muy bien. Yo me sentí, esa primera parte de la película me sentía pues así extasiado. Yo era como, ¿qué es esto? Estoy feliz. Hasta que de repente el maldito muchachito ese se fue para la tierra firme con la mamá y yo, oh, no, esto se salve en un drama de mamá e hijo. Y hasta aquí llegó. sí, Bueno, no, y la verdad, pues, sí, bueno, uno no sabe ni siquiera cómo pensaba defender a la mamá, pues, si ni siquiera era capaz de defenderse él en la primera parte. exacto. O sea, hay tantas cosas de lo que pasa de ahí en adelante que no tienen pues como sentido. Pero en fin. Eh, eh, ahora, las películas que vimos adicionales en este ciclo. Serpent and the Rainbow and White Zombie. White Zombie para mí es una película, es como otra época, Dios. Me parece como muy difícil compararla con esta. Yo la pondría, al final me parece que está bien, podría ser la última, porque digamos es como un artefacto de otra época y fue como interesante verla, nos divertimos mucho analizándola, Incluso lo pero hicimos más no, como un episodio especial, pues no fue que sí, realmente pensábamos compararla, pero la como pondríamos mini igual jam, al final, pues sí, sí, exacto. exacto, no hay ningún problema. Ahora, personalmente, Serpent and the Rainbow para mí, y esta es mi opinión, Sebas, estaría tal vez de segunda en el ranking. Yo pondría a 28 Weeks Later de primera, Serpent and the Rainbow de segunda, y después poner a 28 Days Later, 28 Years Later, White Zombie. O sea, el hecho de que 28 Days Later sea de segunda, por eso me parece que es mejor que Serpent and the ¿Qué es Rainbow. Serpent and the Rainbow? Ahí sí, sí. No voy a negar Ah, que también es un de su época, de los 80, pero tiene unas cosas muy silly también. bueno, sí, entonces el combate final Bill Pullman es muy silly en esa película. pues, tiene unos momentos muy interesantes, bastante mágicos, Miren, sí, pero, es una pero película sí, excelente. O sea, pero sí muy ochentera. La verdad es que esa parte sí sí, te la doy. Pues listo. yo la pondría Entonces, por encima de esta, pues la pondría por encima de 28. o sea, ponemos primero a 28 Weeks, luego 28 Days, Serpent and the Rainbow, 28 Years, White Zombie. Está bien, Listo. así, Bueno, me parece así bien, quedó. Sebas. Así quedamos. Certificado de... Jam Certified. Muchas gracias a los oyentes, les agradecemos su tiempo. Por favor, suscríbanse y síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube, donde nos pueden buscar como Cinema Jam Pod. Y nos pueden escribir también a cinemajampodcast@gmail.com. Pablo, ¿tienes otra cosita de pronto para recomendar esta semana? Sebas, me vi hace poco Predator 2, Depredador 2, con Danny Glover, la de Los Ángeles. Toda esa película tiene como algo especial, ¿sí? Queríamos algún día hacer como un podcast de películas que tienen como algo especial que es muy difícil de definir, pero que tienen como cierto sabor, sensación que es buena. Y la verdad es que la película no es tan buena en su historia y comparada con la primera, es de lejos, no se puede como comparar igualmente. O compré. O con Prey, por ejemplo, que es extraordinaria. Pero esta película tiene algo. Y me la avisas y me gustó mucho. Y la verdad, sí, nuestros oyentes están abiertos como a ver si algo o rever algo que puede ser interesante. Yo te recomiendo Predator 2. No, o sea, a mí también me gusta mucho, ¿no? Alegar que tiene algo en mi corazón y Danny Glover hace un Sí. excelente papel en esa película. Y a mí me encanta Gary Eh, Busey, la verdad. Gary Busey, bueno, ese es como el antagonista, pues, del equipo.
No, a mí también me gusta mucho. ¿Y qué recomendamos, Sebas? Esta semana tuve la oportunidad de verme anticipadamente Jurassic Park, perdón, Jurassic Records. World Rebirth, ¿Y que qué tal? sale la próxima semana. Me gustó mucho, me pareció muy chévere. Me pareció que tiene más que ver con Jurassic Park, pues, la trilogía original de Jurassic Park, que la de Jurassic World, y gracias a Dios, porque tengo que ser honesto, a mí la de Jurassic World no me gustó. Y es dirigida por Gareth Edwards, que también fue para mí un plus, porque pues, incluso pues, lo puse en Letterboxd como mi review. Gareth Gareth Edwards Edwards hizo es un Monsters, director. Hizo sí, Monsters, hizo la de Godzilla, el único Godzilla americano bueno, es es muy bueno. y ahora hizo el único Jurassic World bueno, que es este, pues, en mi opinión. Tiene sus cositas, pues no va a negar, obviamente, pues es un mundo de fantasía, pero como le dijo David Cope, que es el mismo, o David Cope, no sé cómo se pronuncia, que es el escritor original de Jurassic Park 1 y Jurassic, Lost World, Jurassic Park, la segunda parte. La verdad, se nota pues como ese elemento, pues, y esa sensación de que es como más conectada con la película original. Y a pesar de que tiene un tema que es lo que quería mencionar, esa película tiene una familia también que está en apuros, pues, y están, pues, la palabra están atrapados en la isla, pues, stranded es la palabra en inglés. Terminan perdidos en la isla, sobreviviendo pues de los dinosaurios y generando eso. Y es muy buena la química entre la familia esa, pues es un papá con la hija, con las dos hijas y el novio de la hija. Y a pesar de todo, pues me gustó mucho, pues. Y obviamente pues ya está el equipo pues de mercenarios, pues que es Scarlett Johansson, Mahershala Ali, pues que es excelente. Entonces, es buena, muy recomendada, la recomiendo, me pareció buena Excelente. y es un volver un poquitico pues como a la forma original de Jurassic Park. Perfecto. Me la veré. Hasta la próxima. Keep jamming movings. Todo eso, muchas gracias.